Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en FM Amadeus 91.1 con La tarde está en plenitud. Con la operación técnica de Ricardo Piñeiro, iniciamos una nueva emisión de este espacio de arte y cultura. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, con un día especial de lluvia, ¿no? Para estar en la casa, escuchar música, escuchar un programa de radio. Y a todos nuestros amigos le agradecemos que nos estén escuchando. Así es, agradecemos los saludos y los mensajes de nuestras oyentes y nuestros oyentes, ¿no? Después los vamos a ir nombrando. Dale. Vamos a comunicarnos, si quieren, con el 11 4300 0114, 11 50 31 98 01, o también por otras vías, ¿no? Así es. Tenemos las vías de Facebook, tenemos las vías de Instagram, LinkedIn, tenemos nuestros correos electrónicos, aquellos que quieran escribirnos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también pueden encontrarnos en el canal Generación Abierta en YouTube y en nuestra página web, que es www.generacionabierta.com.ar. ¿Qué puede encontrar la gente en esta página? Bueno, en la página puede encontrar no solo las actividades que vinimos realizando, o sea, los programas de radio y las revistas, sino entrevistas a gente de la cultura, personalidades de la cultura, que hacen a nuestro país y al extranjero, los movimientos que hay, los nuevos paradigmas que se van generando y que se fueron generando a través de todo este tiempo. Así que realmente... Panorama amplio de la cultura, sí, ¿no? Sí. Educación, cultura, actividades artísticas. Esto es lo que pueden encontrar en www.generacionabierta.com.ar. Seguimos recorriendo el arte y la cultura de Italia, decíamos los otros días, inagotable, ¿no? Así es, y realmente es inagotable y es maravillosa. Hoy vamos a leer a Salvatore Quasimodo, poeta, ensayista italiano, nacido en Modica, Ragusa en 1901. Uno de los preferidos de nuestro amigo Julio Bepré. ¿Ah, sí? Quasimodo, sí. Ah, pensé que era Ungaretti o Montale. No, Quasimodo le gusta mucho. Es una poesía especial. Al terminar estudios básicos en su ciudad natal, se trasladó a Roma, donde empezó a interesarse por la literatura y el estudio del griego y el latín. Debido a la precaria situación económica, trabajó en diversos oficios mientras frecuentaba selectos círculos literarios. A partir de 1932, cuando logró el primer éxito con la publicación de Oboe Sumergido, se radicó definitivamente en Milán para asumir la cátedra de literatura italiana en el Conservatorio Giuseppe Verdi. La dulce colina, las horas, toma edad, discursos sobre la poesía, las cartas de amor y el poeta y el político son algunos títulos importantes de su obra. Además tradujo, entre otros, a Cátulo, a Virgilio, a Shakespeare, a Argesi, Cummins, Henken, Neruda y Molière. Se pueden diferenciar claramente dos etapas en la obra de Salvatore Quasimodo. Una primera, la de su poesía publicada en la antología Y de repente la noche, y la publicada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que utilizó una forma escueta, casi minimalista y de contenidos con un gran componente simbolista, con un estilo al que se denominó hermetismo.
y que compartió otros poetas italianos de ese momento, entre ellos Giuseppe Ungaretti, Alfonso Gatto, Mario Luzi. Todos habían recibido fuertemente la influencia de los franceses Valéry y Mallarmé, y con los que terminaba formando la conocida como Escuela Hermética Italiana. Esto es muy interesante acerca del hermetismo, ¿no? Porque es un término que nacía con intención crítica y polémica. Lo cierto es que al final acabó afirmándose para detonar una poesía alejada del gran público, destinada a pocos lectores y concebida en parte como una revelación. Sabés que el hermetismo surgió en los años 20 y tomó fuerza como movimiento entre 1935 y 1940. No estando exenta su popularidad del hecho de que la oscuridad de su expresión le permitía, como se había dicho, burlar la censura del partido fascista y exorcizar la estupidez del lenguaje triunfalista oficial. Así surge, ¿no? Pues todos sus autores sienten la misma repugnancia, idéntica angustia, la misma inestabilidad ante el mundo demasiado glorificado y oficialmente optimista por ser verdadero. Me pareció interesante esta manera de comunicarse los poetas para poder seguir diciendo lo que pensaban en este tipo de lenguaje en un momento tan difícil con el partido del fascismo gobernando, ¿no? Sí, digamos que es una de las alternativas que tiene el arte frente a momentos difíciles de la sociedad, atravesados generalmente justamente por gobiernos autoritarios, ¿no es cierto?, militares. Acá ocurrió también en la década del 70, había grupos de rock que manejaban letras bastante simbólicas, ¿no? Sí. En virtud de la censura que había en los gobiernos militares. De todas formas, también habría que verlo desde otro lugar esto, el tema del hermetismo, porque a veces pasa también con las artes visuales. Es como que lo que es más a la vista de uno como algo más conocido, ¿no es cierto? Sí. Es como más entendible. Claro, es más popular, digamos. Así es. Y en cambio el otro queda en un circuito cerrado, como es la crítica a este movimiento. Sí, ¿no? pero podríamos pensar que a la medida que uno también va evolucionando como espectador, por ejemplo, ¿no?, de una obra de arte, también puede ir avanzando en la comprensión de esa obra. Sí. Por eso hablamos muchas veces de la importancia de educar en las escuelas, porque si no es como que uno se queda solamente, ¿no?, con las primeras partes del arte. Sí. Y el arte ha evolucionado a lo largo de los siglos. Y con la literatura pasa lo mismo. Sí, también. A mí me encanta porque voy descubriendo cómo también van variando la visión de la vida los poetas y cómo reflejan su tiempo, ¿no? Porque, bueno, él fue premio Nobel, se muestra como el ejemplo más acabado de evolución de este movimiento, cultivó una poesía como al principio de su vida aristocrática, perfeccionista, imitadora de los modelos de la lírica griega arcaica que tradujo, mero pasatiempo de intelectual, y que al ponerse en contacto con la vida a partir de 1946 se carga de indignación para después convertirse en clara expresión de los valores que debían ser instaurados de nuevo en un mundo liberal. Tras finalizar la guerra y con ello la censura, Quasimodo se volcó con su obra en los temas sociales, imbricando de forma muy hábil las analogías que se dan entre las esclavitudes humanas actuales y los mitos griegos. Abandonó y ejecutó una poesía más clara y llena de vitalidad. Obtuvo el título honoris causa por las universidades de Messina y Harvard y el Premio Nobel de Literatura en 1959. Falleció a los 67 años en Milán en 1968. Voy a leer. Claro, poemas. vamos a leer la poesía de Quasimodo. No he perdido nada. Aún estoy aquí. El sol gira detrás como un halcón y la tierra repite mi voz en la tuya. Y vuelve a comenzar el tiempo visible en el ojo que de nuevo descubre la luz. No he perdido nada. Perder es ir más allá de un diagrama del cielo, a lo largo de movimientos de sueños,
Un río lleno de hojas, de Deber y Haber, 1959-1965, traducción Antonio Colinas. Otoño. Manso otoño me domina y someto a tus aguas para beber el cielo, suave fuga de árboles y abismos, áspera pena del nacer, me encuentra unido a ti, y en ti me quiebro y recobro la salud. Pobre cosa, caída que la tierra recoge. 1930-1932, de Oboe sumergido, traducción Antonio Colinas. Imitación de la alegría, donde los árboles aún más desolados hacen la tarde al tiempo que indolente. Se ha desvanecido tu último paso, aparece la flor en los tilos y persiste en su suerte. Buscas una explicación a los afectos, pruebas el silencio en tu vida. Otra aventura me revela el tiempo reflejado. Aflige como la muerte la belleza, ya en otros rostros fulminea. He perdido toda cosa inocente, incluso en esta voz que sobrevive para imitar la alegría. El alto velero. Cuando vinieron los pájaros a mover las hojas de los árboles amargos junto a mi casa, eran ciegos volátiles nocturnos que horadaban sus nidos en las cortezas. Alcé la frente hacia la luna y vi un alto velero. Al borde de la isla, el mar era sal, y se había tendido la tierra y antiguas conchas relucían pegadas a las rocas en la rada de enanos limoneros. Y le dije a mi amada, que en sí llevaba un hijo mío, y por él tenía siempre el mar en el alma: estoy cansado de estas olas que baten con ritmo de remos y de las lechuzas que imitan el lamento de los perros cuando hay viento de luna en los cañaverales. Quiero partir, quiero dejar esta isla. Y ella: querido, ya es tarde, quedémonos. Entonces me puse a contar lentamente los vivos reflejos de agua marina que el aire me traía a los ojos desde la mole del alto velero. Hermosos textos de Quasimodo. Sabés que es muy difícil la traducción, ¿no? Porque algunos textos los encuentro según el traductor, y más estos textos que son tan herméticos con algunas analogías y simbolismos que les resultaba como difícil, ¿no? Para también mantener algún tipo de ritmo. En los árboles asesinados, nos dice Quasimodo, ayudan los infiernos. Muy bien. Vamos a ir al primer tema musical. Hoy nos va a acompañar Milva, cuyo nombre de nacimiento era María Ilva Violcati, nacida Violcati, como mi amiga María Luisa Violcati, una estupenda poeta y gestora cultural que nos dejó no hace mucho tiempo. Decíamos que Milva nació en 1939 y nos dejó hace muy poquito, 23 de abril de 2021, a los 81 años. Estaba atravesando un proceso de enfermedad de Alzheimer. Estuvo casada, tuvo una hija, cantante de ópera, actriz de teatro, actriz de cine, artista discográfica y presentadora de televisión. Los años de actividad de Milva fueron desde el año 1959 hasta el año 2021, hasta que nos dejó. Hay varias actividades que yo realmente desconocía. A mí siempre me quedó la imagen de ella como una gran intérprete. Sabía también que había actuado, ¿no? Pero evidentemente hay mucha versatilidad en las actividades de ella a lo largo del tiempo, como también en los géneros musicales que interpretó, en la cual podemos hablar del pop, ópera, tango, música disco, teatro musical y también jazz. A lo largo de su carrera recibió diversas distinciones,
Caballero de la Legión de Honor, Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Esto fue en el año 2006. Era conocida como La Rosa por el color de su cabello, como la Pantera de Goro. Fue una de las grandes voces femeninas italianas de los años 60 y 70. Fue una época muy pletórica en Italia, ¿no? Sí. Estaba Mina, Iva Zanicchi, Claro, Ornella Vanoni. Claro, esos nombres que están para mí eran más conocidos que Milva. Debutó en 1961 en el Festival de San Remo, compitió varios años. En 1965 trabajó con Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro de Milán, consagrándose con la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill, considerada una de sus mejores interpretaciones. Colaboró con Luciano Berio, Ennio Morricone, Francis Lai, Claro. Theodorakis, Vangelis, Maravilloso. Franco Viataño y otros. Cantó en la Scala de Milán, como decíamos, y también trabajó en el año 84 junto a Astor Piazzolla, y precisamente vamos a escuchar una versión memorable de Balada para un Loco, interpretada por Milva, acompañada por Astor Piazzolla, un tema cuya letra le pertenece a Horacio Ferrer. Fue grabada en el año 1969, participó en lo que era el Festival de la Canción y de la Danza en Buenos Aires, fue recibida muy bien por el público, pero cuando llegó la parte final, Sí. hubo un cambio de jurados. Parece que los viejos tangueros no querían saber nada con que Balada para un Loco fuera premiada con el primer premio, y pusieron, parece, un jurado más convencional, digamos, ¿no? Por lo cual Balada para un Loco ganó el segundo premio. El primero ni se lo conocen, nadie se acuerda. Ricardo, ¿podemos ir al tema musical, por favor? Música sin fronteras. La balada para un loco. Ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un curso de astronauta y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí, y el loco berretín que tengo para vos. Loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, como una acróbata demente salteré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Et comme j'avais déjà dit avant, et ainsi diciendo,
El loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y me canta a media voz. Quédeme así piantao, trepate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, quédeme así piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la rira, loco, loco, loco él, loca yo, todos locos, loco él y loca. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de la artista veneciana Marietta Robusti, apodada La Tintoretta, quien no se sabe bien su fecha de nacimiento. Algunos se la adjudican a 1556, otros 1555 e incluso 1560. Fue una de las 8 hijos e hijas que tuvo Tintoretto. Fue la preferida de su padre, la preferida por los saberes que la niña había heredado de su padre, los saberes para el arte. Lamentablemente, por la época que le tocó vivir, para poder recibir una educación artística, formal, como ella merecía, debió acompañarlo a él vestida de varón. No era bien visto que una niña, una joven, se dedicara al arte. Rápidamente, Marietta sorprendió a todos con su habilidad técnica, la que desarrolló a través de la pintura a llegar a un estadio tal que en algunos casos no se podía diferenciar cuál era la obra de la hija y cuál era la obra del padre. Ella mostró claramente el ideal humanista de femineidad de aquella época. Su educación, como dije antes, fue una educación muy conservadora, pero muy alta en su calidad, porque además pudo desarrollarse en otros géneros artísticos como también fue la música. Durante 15 años trabajó en el taller familiar, ayudaba a su padre con sus obras, realizaba ella los retratos por encargue, y además daba clases de pintura. Trabajaba por encargo para la aristocracia veneciana. Algunos críticos se animaron a confesar
que la magia de sus obras y la calidad de sus pinturas era la misma o incluso superior a la de su padre. Por supuesto, esta confesión era realizada en voz muy baja y, por sobre todo, jamás dicha en ámbitos profesionales. Como todas las mujeres artistas de aquella época, fueron unas de las grandes invisibilizadas. Por su condición de ser mujer, no pudo recibir encargos públicos para realizar obras, los que le hubieran permitido desarrollarse y demostrar mucho más su sabiduría. Pero igual, ella sola demostró estos saberes porque el encanto de sus pinturas y la esencia que tenía en ella podía ir más allá de lo que tenía que ver con lo institucional. Como he dicho antes, le costó mucho realizarse en su profesión por ser mujer, pero pudo salir adelante. Incluso recibió la invitación del emperador Maximiliano para ser pintora de la corte, porque él quedó asombrado por los retratos que la joven realizaba. También recibió la invitación por parte de Felipe II de España, pero Marieta tuvo que rechazarla debido a que su padre no le permitía salir de Italia. Tuvo una relación tan fuerte con él que para casarse su marido tuvo que aceptar ir a vivir a la casa familiar. Ella murió muy joven, murió a los 30 años. Su padre nunca pudo recuperarse del fallecimiento de su hija Marieta. Incluso cuentan que él la retrata ya muerta. Sus restos fueron depositados en el panteón familiar de la iglesia Santa María. Allí se encontraban varias pinturas de Tintoretto, quien 4 años más tarde la acompaña porque fallece a raíz de una fiebre que empezó a invadir, empezó a transformarse como en una especie de pandemia en toda la ciudad donde ellos habitaban. Lo que ocurrió con Marieta, esto de ser una de las grandes mujeres artistas invisibilizadas, ocurrió con otras mujeres que solo podían realizar sus obras a la sombra de sus protectores, ya sea de sus esposos o de sus padres. Esto incluso llegó a perdurar hasta las primeras décadas del siglo XX. Podemos decir que fue recién a mitad del siglo XX cuando la mujer comienza a independizarse, comienza a cobrar fuerza, a cobrar protagonismo en los ámbitos profesionales del mundo del arte, porque hasta ese momento solo se podía dedicar en su casa, en su hogar, como un hobby, pero no lo podía evitar profesionalmente. Imaginemos que si esto pasó durante las primeras décadas del siglo XX, cómo fue la vida de esta joven que nació allá por 1560. Incluso en 1920 se descubre una pintura realizada por Marieta, y esto la descubre una crítica historiadora por la característica de su firma, que firmaba con la M con mayúscula. Una obra muy famosa, una obra que se llamaba Retrato de un anciano con un niño y que había sido adjudicada a su padre, a Tintoretto. Recién en 1920 descubren que esa obra fue realizada por Marieta. Lamentablemente se perdió mucha obra de Marieta, se confundió provocadamente por obras de artistas varones, o incluso algunas como estas que le fueron adjudicadas a sus padres. Pero es importante destacar
este hecho que ocurre en 1920, porque fue una obra muy reconocida y que pudieron realmente adjudicársela a ella como mujer y como artista. Y esto me parece muy importante destacar, porque creo que es una deuda que el mundo del arte tiene con las artistas mujeres, estas grandes artistas invisibilizadas. Creo que debemos hacer un revisionismo histórico y ver qué pasó con las grandes invisibilizadas a través de la historia del arte. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Furibundo. Yo la había abrazado, mientras afanoso por las ciegas ebriedades, en el umbral ciego iba a tientas y rápidos golpes repetía sobre la puerta de los eternos deleites. De pronto, sobre mi espalda, se alzó y volvió a caer martillando sordo y rítmico su pie. Fue el recuerdo del instante fugaz en la plenitud fantástica, el llamado de la muerte. Ardiendo desesperadamente, entonces, redoblé mis esfuerzos ante aquel llamado fatídico, y jadeando traspasé la morada de la nada y de la ebriedad. Altivo, penetré con fervor, alta la frente, empuñando la garganta de la mujer, victorioso en la mística fortaleza, en mi patria antigua, en la gran nada. Poema perteneciente a Dino Campana, uno de los poetas más importantes del Novecento italiano. Ha sido considerado por muchos críticos el único poeta maldito italiano, debido a la sombra trágica que cubrió su vida bajo el sino de la locura. En medio de su vagabundeo, en su constante errar entre prisiones, sanatorios, países y oficios diversos, Dino Campana escribe y reescribe su único libro, Los célebres cantos órficos, obra destinada a señalar nuevos caminos para la lírica italiana. Había nacido en Romagna, Italia, en 1885 y falleció en el hospital psiquiátrico Castel Pulci, Florencia, el 1 de marzo de 1932. Si a esto sumamos unos cuantos datos dispersos, tendremos los rasgos biográficos del poeta, pues aparte de esto es poco lo que se puede discernir de la vida de este infortunado autor. No obstante, estos pocos datos nos permiten entrever la apasionante travesía por este mundo del único poeta maldito italiano. Si nos atenemos a lo dicho por su padre, un hombre que según parece fue bastante conservador, desde la adolescencia Dino manifestó una impulsividad brutal y morbosa. En 1906, cumplidos los 21 años, el poeta italiano fue recluido por primera vez en un sanatorio. A los 30 el italiano ya conocía una inmensa variedad de prisiones y sanatorios y su afán de trotamundos lo llevó por diferentes lugares de Europa y América. El mismo Dino narra un poco estas vivencias personales en alguna entrevista realizada y en declaraciones dadas por uno de los médicos que lo atendió. Decía él, estaba impulsado a una especie de manía de vagabundeo, una especie de inestabilidad me impulsaba a cambiar continuamente. Yo debía estudiar letras, si estudiaba letras podía vivir. No entendía la química, entonces me abandoné a la nada. Estuve algunos meses en prisión. Bueno, esto entre algunas de las declaraciones que hace el mismo Dino Campana, que es bueno destacar esto, ¿no? Nosotros vemos muchos escritores, artistas, músicos, y vemos vidas muy infortunadas, ¿no? En algunos aspectos que hacen a su vida personal.
Lo importante de todo esto es ver cómo, a pesar, ¿no?, de estas vidas tan difíciles, ellos pudieron construir una obra artística de primer nivel, ¿no? Y que han dejado justamente, nos han dejado el arte y la cultura para que nosotros podamos disfrutarla. Pensaba en esto de Dino Campana y sus primeras reclusiones en hospitales neuropsiquiátricos, y le notaba cierto paralelismo con lo que le pasó a Jacobo Figman, quien también ya de muy temprana edad tuvo que ser internado en hospitales neuropsiquiátricos acá en Buenos Aires. Vamos a compartir otro estupendo poema de Dino Campana, El canto de las tinieblas. Luz del crepúsculo se atenúa, inquietos espíritus, sean dulces las tinieblas para el corazón que ya no ama. Manantiales, manantiales hemos de escuchar, manantiales, manantiales que saben que los espíritus están escuchando. Escucha, la luz del crepúsculo se atenúa, y para los inquietos espíritus son dulces las tinieblas. Escucha, te he vencido la fortuna, más para los corazones ligeros otra vida está a las puertas. No hay dulzura que pueda igualar a la muerte. Ya va, oye a quien aún te acuna, oye a la dulce muchacha que dice al oído, ya va. Y de golpe se eleva y desaparece. El viento vuelve al mar y oímos jadear al corazón que más nos amó. Miramos el paisaje de los árboles y las aguas, ya es nocturno, el río se va taciturno. Pum, mamá, ese hombre allá arriba. La poesía de Dino Campana. Y vamos a ir a otro tema musical. Seguimos con Milva, que decimos que abandonó los escenarios en el año 2010, tras 52 años de carrera, en los que grabó 173 álbumes, Nora, en 7 idiomas, y vendió 80 millones de discos. Maravilloso. En 2018, el Festival de San Remo, presentado por el cantante Claudio Baglioni, le otorgó el premio especial a su carrera. En agradecimiento, Milva dirigió a los jóvenes un mensaje leído por su hija Martina en el escenario del Teatro Aristón de San Remo. Dice así: la música barre el polvo de la vida y del alma de los hombres, pero para que esto suceda es necesario estudiar y aprovecharse del pasado. Milva, aparte de ser una estupenda actriz y cantante, era una mujer que tenía una lucidez muy grande en cuanto a lo que pensaba de la vida, ¿no? A raíz del cambio de siglo y de milenio, en unas declaraciones dijo: creo que la gente, es decir, los pueblos y los políticos, piensan poco. Se sigue adelante. Llegamos a Marte y a la Luna, pero creo que algo se está marchitando dentro de nuestra conciencia, como si se estuviera proyectando el futuro con poca tendencia a pensar. Mirá qué interesante, ¿no? Porque sí, cuánto de verdad hay en lo que ella ya pensaba en aquellos años, ¿no? Y antes de ir al tema musical, decir que ella falleció el 23 de abril de 2021, hace pocos meses. En las tal vez últimas declaraciones dijo: me estoy vacunando porque me preocupo por mi vida y por la vida de los demás. Haced lo mismo. Necesitamos volver a la vida de antes y abrazar a nuestros seres queridos. Todos juntos podemos vencer a este virus. Esto lo había escrito en Facebook. Mirá. Bueno, y vamos a escucharla a Milva haciendo un tema de Theodorakis, hermoso tema, Sueño de Libertad. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras. Bellísima interpretación de Milva, como también bellísima la interpretación de Balada por un loco. Habrán escuchado ustedes los enormes aplausos del público que pudo participar de aquella velada memorable. Milva fue una de las cantantes preferidas de Piazzolla, en alguna oportunidad lo declaró. Agradecemos que nos haya escrito Alicia Neira, dice excelente la versión de Milva con Piazzolla, la actuación fue televisada y evoqué aquel momento en que la vi. Qué bueno. Agradecemos los saludos de Mari Andrioni, quien fue la última compañera de nuestro querido amigo Ricardo Héctor Reyes. Ella sigue permanentemente en nuestros programas. Así. Como también agradecemos a Noemí Maglioca, Ángel Candel, Omar de Pauli, Eduardo Chiara,
Ángelo Di Lorenzo, Graciela Hueve, Patricia Alonso, Caterina Miniti, Elisa De Gistani, María del Valle Manríquez, Cristina Larice, Ana María Pacios, Jorge Diceo, Elisa Garritani, Claudia Rabel, Norma Starke, Guillermo Piglia, Rosy Bini, Cintia Raskowski, Elida Mango, Pisitelli, Norberto Barlián, Beatriz Arfepeña, Cristina Rando, Horacio Laitano, entre otros. Y Amadeo Gravino, que nos mandó felicitaciones por esta audición. Bueno, vamos a comenzar, no sé si vamos a tener tiempo, pero vamos a hablar de uno de los grandes directores de cine más famoso y singular del siglo XX, como fue Fellini. El estilo, ¿no?, de Fellini, Federico Fellini, de tontos bondadosos, de guiones neorrealistas tempranos y estudios carnavalescos de la sociedad y la naturaleza humana, se mezclan y guerrean para formar el universo en el que reside la sensibilidad única del director italiano. Fellini nació en Rimini, Italia, en 1920 y falleció en Roma en 1993. En el momento de su muerte había ganado 4 Oscar a la mejor película de lengua extranjera, empatando con su compatriota, que ya hemos hablado mucho, de Vittorio De Sica, por la mayor cantidad de victorias de cualquier director. Sus películas también mostraron a generaciones de cineastas el camino a seguir. Se puede decir que las películas de Fellini destilan la esencia misma del espectáculo, y se ha vuelto imposible referirse a su film sin mencionar igualmente a su fuente de inspiración final, que fue el circo. El circo, sin embargo, no solo como espectáculo, sino que también como una de las últimas experiencias verdaderamente colectivas. Dice: a mí me toman como director autobiográfico y debo decir que mi autobiografía está completamente inventada. Los recuerdos más exactos son los que puse en las películas. Su infancia, evocada posteriormente en películas como 8 y medio, Amarcord, ¿te acordás?, en gran parte autobiográficas, claro, transcurrió en su ciudad natal, donde estudió en la Escuela de Asilo San Vicenzo. Sus primeras grandes aficiones, antes de descubrir su pasión por el cine, ¿sabes cuáles fueron? A ver. Fueron el dibujo y la caricatura. A los 17 años publicó en una revista sus primeras caricaturas, que representaban a los compañeros del campamento de verano de la organización juvenil del Partido Nacional Fascista, al que había asistido en el verano de 1936. A partir del año siguiente colaboró con los seminarios La Domenica del Corriere y el político satírico florentino 420, en los cuales publicó relatos, viñetas y dibujos. Todo ello bajo el seudónimo de Felias. En 1939, junto con su madre y su hermana, se trasladó a Roma con la intención de cursar estudios de Derecho y Jurisprudencia en la Universidad de Roma, estudios que nunca terminó. En Roma adquirió cierta notoriedad, sobre todo entre los lectores más jóvenes, gracias a las viñetas y los cuentos por entregas que publicó en la revista Marco Aurelio. Por aquellas fechas, además, conoció al cómico Aldo Fabrizi, con quien colaboró intensamente en los años siguientes como autor de gags para sus espectáculos de variedades. ¿Alguna frase de Fellini? La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Excelente. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Cada idioma es un modo distinto de ver la vida. Qué bueno. El único realista de verdad es el visionario. Hablar de sueños es como hablar de películas, sí, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y se puede saltar en un lugar a otro. Sí.
No me diga lo que estoy haciendo, no quiero saber. Chaplin es el Adán del que todos descendemos. Una maravilla. Sí, realmente, bueno. Entre tantas, ¿no?, otras frases que... Sí, que hay. En 1940, tras un breve paso por la radio, hizo su primera incursión en el mundo del celuloide al participar en calidad de guionista en la película El pirata soy yo, dirigida por Mario Mattoli. Fue el primero de una larga lista de films en los cuales se ocupó de preparar el guión. En 1943 se casó con Giulietta Massima, una joven actriz de teatro. En marzo de 1945, el primer y único hijo del matrimonio murió a las 2 semanas de nacer. Fecha clave para Fellini en su relación con el cine fue el año 1944, en que conoció a Roberto Rossellini, que también estuvimos hablando. Sí. Uno de los más importantes directores del neorrealismo italiano. Junto a Rossellini, quien se convirtió en su tutor, colaboró como guionista en Roma, Ciudad Abierta y otras películas suyas. En 1951 se estrenó como director, primero co-dirigiendo junto a Alberto Latuada el film Luces de Varieté y posteriormente en su ópera prima El Jeque Blanco, basada en una idea de Michelangelo Antonioni. Al año siguiente ganó su primer premio, un León de Plata por Los Inútiles en la Mostra de Venecia. En 1954, y en aquel mismo certamen, ganó un León de Plata por su siguiente película, La Estrada, su primer film de resonancia internacional y que le reportaría a sí mismo su primer Oscar. Protagonizada por su esposa, esta realización inicia la transición del director desde el neorrealismo hacia un cine más personal, de marcado tono autobiográfico y repleto de elementos fantásticos. ¿Querés? Otras frases de Fellini. Sí. Pensamientos, diría yo, ¿no? Porque realmente hay un pensamiento importante. No hay un final, no existe un principio, solamente existe una infinita pasión por la vida. Cuando el director filma, cuando entra en contacto con la realidad, la página escrita ya no le interesa. Todo arte es autobiográfico. Mi interés histórico es bastante escaso. Yo no soy un historiador, sino en todo caso un fictio historiador y un fictio científico. Con frecuencia se acusa a la gente de repetirse precisamente cuando cambia, cuando crece. Hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y se puede saltar de un lugar a otro. Solo existes por lo que haces. Su Fantástico, siguiente, ¿no? Estas reflexiones, las reflexiones de él son, bueno, nos dejan pensando. Y que están también en sus películas, ¿no? Sí, sí, claro, pero qué bueno que también las pueda reflejar al margen del cine, ¿no? Que puedan quedar plasmadas estos pensamientos aparte, ¿no? Sí. Sus siguientes películas recibieron toda clase de premios internacionales, como la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la Dolce Vita, con la cual obtuvo un importante éxito comercial y supuso el inicio de su colaboración con el actor Marcello Mastroianni, que se convertiría en habitual a partir de entonces. 8,5, 1963, marca claramente el comienzo de la segunda etapa del cine felliniano, de exuberante fantasía y barroquismo y con humor de rasgos surrealistas. Giulietta de los Espíritus, 1965, originó cierta polémica que se repetiría en otras películas por el impúdico erotismo que la atraviesa y por la ironía con que se trata a sí mismo y a la sociedad italiana, especialmente en la iglesia. Películas como Roma o Y la nave va
marcan la posterior producción de este cineasta, dueño de un universo muy personal y de un estilo extremadamente libre. En 1993, poco antes de su muerte, recibió su quinto Oscar al conjunto de su carrera en una conmovedora ceremonia en la que estuvo flanqueado por Sofía Loren y Marcello Mastroianni, sus dos más célebres actores, y su esposa Giulietta Massima. Mirá qué interesante esto que decía Fellini en algún momento, porque es tan real, ¿no? Los payasos son los primeros y más antiguos contestatarios, y es una lástima que estén destinados a desaparecer ante el acoso de la civilización tecnológica. No solo desaparece un micro-universo humano fascinante, sino una forma de vida, una concepción del mundo, un capítulo de la historia de la civilización. Es impresionante todo lo que está diciendo, ¿no? en pocas palabras, ¿no? Y cuánto refleja de real, ¿no? Porque él falleció en Roma en 1993, así bueno, que mira, por eso todavía Internet recién estaba en ciernes, ¿no? Si viene afuera todavía recién ya había aparecido, ¿no? Y acá tardó un poco más, pero de todas formas, pero un poco el pensamiento de Fellini, como de tantos otros artistas, intelectuales que hemos podido compartir con nuestros oyentes, ¿no? El pensamiento de ellos en nuestros programas de radio, iban anticipando un poco todo esto que iba a ocurrir a partir de la tecnología, ¿no? Así es, lo dijo Fellini, también Pasolini, ¿no es cierto? Que Einstein en su momento también. Bueno, Fellini fue un gran guionista, ¿no? No solo fue un gran director, sino también fue un gran guionista de películas como Los Vedi como Sei, Imputato, Alzavetti, Parata, bueno, Sono io, Mario Mattoli, bueno, varias películas, Campo de Fiore, varias películas en las cuales él no trabajó ni como director, pero sí como guionista, y que recibieron grandes premios. Así que un gran pensador, y alguien, es de Fellini, ¿no? Quedó la frase cuando uno ve algo también medio grotesco, ¿no? Esto es de Fellini. Esto es de Fellini. Decía él, el arte no resuelve los problemas, en todo caso los plantea, los crea. La experiencia es lo que se obtiene al mismo tiempo buscando otra cosa. No voy a demostrar nada, voy a mostrarlo. Está bien, ¿no? Ese es el principio un poco del arte, mostrar, ¿no? Claro. Una película debe ser en algún modo como la vida. Debe contener imprevistos, eventos inesperados, errores. El dinero es de todo el mundo, pero también lo es la poesía. Lo que falta son los poetas. Qué maravilloso. Yo no critico a la crítica. Es una cosa inútil y vagamente indecente. Nos quedaríamos, ¿no? Leyendo y leyendo los pensamientos de Fellini, porque uno acuerda con ellos, te hace reflexionar, te hacen pensar, y te llevan a su mundo. Sí, un poco lo interesante de esto es poder traer nuevamente, ¿no? Traerlos nuevamente a todos estos artistas, escritores, realizadores, intelectuales, todos aquellos que han aportado algo muy importante para nuestra cultura. Sabemos que sin toda esta gente, con todo su bagaje, con todo lo que hicieron a lo largo de sus vidas, ¿no? No se construye una cultura importante. Por eso el aporte de ellos, como de tantos otros, han servido, ¿no? para poder seguir creciendo como sociedad. Y han marcado nuestras subjetividades. Claro, por eso es importante seguir construyendo pensamiento, ¿no? Como decimos siempre, aprovechar la tecnología, pero aprovecharla para nosotros, no que ella nos use a nosotros. Nosotros, en todo caso, utilizarla a ella. Nos vamos yendo, le agradecemos a Ricardo por todo su apoyo y colaboración como de costumbre, y nos vamos hasta el próximo miércoles.
recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.